Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza. Rendimos gloria al nombre de Dios. Amén, sí. Nos reunimos por este medio, asidos de la mano de Jesús. Así es. Confiando que Él guiará nuestro entendimiento en este estudio. Claro que sí, siendo que estudiaremos un tema profundo, busquemos la sabiduría divina. Oremos. Querido y amoroso Padre Celestial, gracias infinitas te damos porque tenemos el privilegio de abrir tu santa palabra, aprender de ella. Gracias, Señor. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, Nesí, qué mensajes tan lindos, la verdad, nos escriben nuestros hermanos, hermanas en Cristo. Nesí. Muy cierto, Mari. Ahora leo la notita que nos escribió la hermana Norma Rondón desde Venezuela. Dice, semanalmente estudio junto a ustedes a través de este medio. Sus explicaciones me ayudan a entender cada versículo encontrado en la lección. Ustedes profundizan los detalles para que comprendamos la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos semanalmente, hermana Norma. Bueno, quiero explicarles a todos, Venezuela es un hermoso país. Sí lo es. Nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día en Venezuela está organizada en dos uniones. La Unión Venezolana Oriental, con sede en Maracay, y la Unión Venezolana Occidental, con sede en Barquisimeto. Increíble, nuestra Iglesia Adventista, que comenzó en Venezuela en 1910, ha crecido muchísimo. Incluye miles de miembros y numerosas iglesias en todo el país. Oramos por nuestros hermanos en Venezuela. Bien, Omar. Repasemos la lección número 2 para el 10 de enero 2026. Se titula Razones para agradecer y orar. Y todos tenemos esas razones. Al contemplar la inmensidad del universo y reconocer, nuestra pequeñez en la gran escala del cosmos, nos sentimos a veces abrumados. Cierto. Ahora, si estamos aquí solo por accidente, sin intención ni propósito, entonces somos menos que polvo. Para nada servimos, pero somos hijos de Dios. Entonces visualizamos todo con otros ojos. Nuestra vida es gracia divina. Cuando vemos que somos más que una formación fortuita de moléculas aleatorias, todo empieza a tener sentido, hermanos. Cuando nuestra existencia tiene significado y propósito más allá de lo que tenemos frente a nuestros ojos, encontramos un discernimiento mayor. Cuando reconocemos que nuestra vida es gracia divina, descubrimos que realmente hay sentido en vivir. Al leer sus escritos, vemos que Pablo también filosofaba en cuanto a su existencia y su razón de ser. Era un superdotado, Pablo. El texto de esta semana se encuentra en Filipenses, 1:6, donde dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sabes, hermano, Dios es un obrero perfecto. Tú lo admites, yo lo admito. Y si el ser humano le permite, Él concluye cada obra en la cual pone su mano y el producto es perfecto. Dios no se cansa de hacer el bien. Claramente, los cristianos filipenses pertenecían a la comunión del Evangelio, pero la obra divina en ellos estaba en curso. No se había concluido con un solo acto, sino que se consumaba gradualmente, pero con seguridad. Es interesante, Omar, porque la confianza en la conducción de Dios
es una nota clave de los escritos de Pablo, y él anhelaba impartir esa misma seguridad a los filipenses, y bueno, y a nosotros también hoy día. La obra del perfeccionamiento es continua, hermanos. Nada inferior a un crecimiento espiritual continuo puede prepararnos para darle la bienvenida a Cristo cuando Él venga por segunda vez. Y en medio del crecimiento espiritual, Pablo destacó las disciplinas cristianas de la oración y la gratitud. Así es. La acción de gracias era un elemento crucial en sus oraciones y era una sección típica y presente en sus cartas. El apóstol no solo expresaba gratitud a Dios mediante, sus oraciones, sino que animaba a su audiencia, a sus lectores a hacer lo mismo. Claro que sí. La lección de esta semana se enfatiza en dos temas principales. Número uno, la gratitud y la oración, que están íntimamente conectadas como las dos caras de una moneda. Y número dos, la gratitud y la oración, que son manifestaciones tangibles de la buena obra de Dios en nosotros. El teólogo alemán Meister Eckhart citó una hermosa reflexión que dice: si la única oración que dices en tu vida es gracias, sería suficiente. Ahora, amigo que me escuchas, la lección para maestros menciona la historia de una mujer que ilustra a la perfección la relación entre la gratitud a Dios en la oración y una vida plena. El psicólogo Robert Evans, en su libro Gracias, como la nueva ciencia de la gratitud puede hacerte más feliz, compartió ese testimonio. Resulta que dicha mujer sufría del síndrome postpolio, una condición neurológica que afecta a quienes tuvieron poliomielitis. Ella explicó que una de sus experiencias de agradecimiento más profundas fue cuando nació su hijita. Durante la infancia ella se preguntaba si podría tener hijos, si podría cuidarlos con un solo brazo. Pero cuando nació su hijita, los enfermeros desconfiaron de la capacidad de esa mujer como madre. Sin embargo, ella confiaba que Dios la bendeciría con las necesidades físicas para cuidar a su bebé. Y Omar, en forma maravillosa cuenta la historia que esta mujer alabó a Dios porque le permitió que junto con su esposo compartieran el regocijo de moldear a un nuevo ser humano. Un verdadero privilegio, ¿no es cierto? Y el agradecimiento de esa mujer era el significado y el propósito de su vida. Evidentemente, cultivar la gratitud tanto en nuestra vida como en nuestra actitud ante la vida nos hace personas sosteniblemente más felices y saludables. Amén. Esta semana consideraremos las palabras iniciales de acción de gracias y oración de Pablo en Filipenses y Colosenses, palabras que pueden enriquecer y fortalecer nuestra vida de oración. Claro que sí, nosotros, al igual que el apóstol Pablo, tenemos mucho que agradecer. Es cierto eso. Hemos experimentado la gracia de Dios de maneras profundas, maneras que ni siquiera los ángeles pueden comprender. Y esa es razón para agradecer a Dios. Bien, analicemos el estudio del domingo 4 de enero, titulado La comunión en el Evangelio. En Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 8, vemos por qué Pablo estaba agradecido. Cada vez que recordaba a los creyentes de Filipos, se renovaba en el apóstol el aprecio de la excelsitud de esos cristianos tan ejemplares. Amén. Y su recuerdo continuo originaba constante acción de gracias en el apóstol. La verdad, qué homenaje al carácter cristiano de los filipenses. El conocimiento de su experiencia espiritual producía gozo en Pablo.
y no agonía de alma. Los cristianos filipenses eran especiales. No todas las iglesias de Pablo eran así. Desde el primer día que Pablo predicó el Evangelio en Filipos hasta el momento de escribir la epístola, se comprobó un compañerismo de amor mutuo. El solo pensamiento de esa santa amistad era una nota perenne de alegría para el apóstol mientras estaba en prisión. Notemos que el Evangelio de Cristo permitía la comunión, pero aún más. El compañerismo entre los filipenses radicaba en el progreso del Evangelio. ¿Saben decir? Nada une los corazones de una iglesia tan firmemente como la creencia común en el Evangelio y la participación de la vida cristiana. Seguro. Esa comunión resulta en esfuerzos mancomunados para incluir a otros dentro de su círculo. Amén. Y eso une a los creyentes más íntimamente que cualquier otro medio o metodología. Es la obra misionera, claro. ¿no es cierto? Y Pablo había establecido la iglesia en Filipos, hermanos. Él estaba vitalmente interesado en el bienestar de sus hermanos conversos. Su sentir estaba ligado a ellos. Aunque, cientos de kilómetros los separaba, Pablo sentía el entrañable amor de Jesucristo, Filipenses 1:8, y agradecía a Dios por sus hermanos en Filipos. En verdad, la oración de agradecimiento de Pablo nos permite visualizar la intercesión de Jesús por nosotros en el cielo. Y eso es cierto, Nancy, es claro. Recordemos que en el pectoral del sumo sacerdote había 12 piedras, representando las 12 tribus de Israel. Ahora, los israelitas estaban en el corazón del sacerdote mientras intercedía por ellos. Claro. Y eso lo encontramos en Éxodo 28-29. ¿Sabes, hermano? Como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, Jesús lleva consigo nuestros nombres. Allí Cristo es nuestro abogado. Tiene cercano a su corazón todos los expedientes en nuestra vida. ¡Ah, gloria a Dios! Cuando pecamos y nos arrepentimos, Cristo lleva nuestro expediente a Dios y pide perdón por nosotros. Él intercede. Maravillosa obra celestial, ¿no es cierto? Podríamos decir que en un ámbito microcósmico el amor de Pablo era constante porque aunque no podía estar personalmente con sus hermanos en Cristo, los mantenía en su corazón. Y de esto extraemos una valiosa lección. Cuando atesoramos a nuestros benefactores y colaboradores en nuestro corazón, eso nos protege contra el egoísmo. Y eso está bien claro. Si nuestros hermanos no están en nuestro corazón, desearemos expulsarlos de nuestro pensamiento, causando, enemistad dentro de la iglesia. ¿Saben? Sí, hay un libro que es un devocional, Exaltad a Jesús, página 99, escrito por la hermana Elena G. de White, y aconseja lo siguiente: en nuestra vida diaria, ante nuestros hermanos y ante el mundo, debemos ser intérpretes vivientes de las Escrituras que hagan honor a Cristo por medio de nuestra unidad, apreciando a otros más que a nosotros mismos. Debemos dar al mundo un testimonio viviente del poder de la verdad. Hermoso. Ahora, la redacción de Filipenses 1:3 suele traducirse como que Pablo recordaba a sus hermanos. Claro. Pero también podría referirse al recuerdo que esos hermanos tenían de él, ¿no es cierto? Sea como fuere, ellos compartían una estrecha reciprocidad, algo que se refleja en la palabra
comunión, que en el griego es koinonía, Claro. ¿no es cierto? O sea, Pablo compartió los sufrimientos de Cristo y los filipenses compartieron los sufrimientos de Pablo. Además, compartieron también sus recursos económicos, ¿no es cierto?, para apoyar el ministerio de Pablo. Esa koinonía hacía que Pablo agradeciera a Dios por sus hermanos filipenses. Es cierto, y es admirable, Nesí, cómo Pablo describió su condición carcelaria de forma positiva. Ay, eso no es fácil. La consideró una oportunidad para defender y confirmar el Evangelio. Filipenses capítulo 1, versículo 7, así lo afirma. Así es. Al utilizar esos dos términos legales, Pablo sugirió que su juicio era inminente. Aún así compartía activamente el Evangelio con soldados y visitantes. El Evangelio llegó hasta la casa del emperador en muchos de los lugares. Para Pablo era esencial resguardar el Evangelio y confirmar las verdades eternas. Amén. Es increíble, La verdad que sí. Pablo parecía más interesado en la reivindicación del Evangelio que en su propio futuro. Él ya no le interesaba lo que iba a ocurrir a su propio cuerpo. Aunque viviera o muriera, Pablo sabía que Dios completaría la buena obra que había iniciado, ¿no es cierto? Ahora la lección pregunta, Omar, ¿qué significa la promesa de que Dios completará la buena obra en ti? Filipenses 1:6 lo dice así. ¿Terminará Dios esa obra antes de su segunda venida? ¿Podrías comentar? Claro que sí, Nesí. Debemos notar que el proceso de la obra de Dios en nosotros, la primera etapa es que Dios nos declara justos por la fe. Cuando lo es un aceptamos. acto declaratorio. Allí, cuando lo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Luego, a través de toda la vida, Él también, si yo deposito mi fe, Él camina junto conmigo en el camino de la santificación. Amén. Entonces yo debo depositar mi confianza todos los días de mi vida para que un día yo llegue delante del Padre y el Padre me glorifique por la fe. Todos los procesos es por la fe. Un proceso continuo. Continuo. ¿No es cierto? Gloria a Dios. Y por la eternidad. Amén. Esta es la teología de la misión de Dios en palabras y obras, hermanos. Muy bien dicho. Era lo que mantenía el ánimo del apóstol Pablo mientras sufría en la prisión. Cierto. La obra pasada, la obra presente, la obra futura de Dios en nosotros debe alentarnos también. Hermano, hermana, ¿acaso tienes problemas? Yo sé que sí. ¿Acaso dudas de tu salvación? ¿No estás seguro, segura de tu crecimiento espiritual? Permite que Dios hable a tu corazón, dedica tiempo a la oración, lee su santa palabra. Eso hace que Dios perfeccione la obra que ha comenzado en ti. Él no te abandonará, Él es fiel, su amor por ti no falla, mi hermano, hermana. No estás estancado, Dios no te deja en este proceso, Él te está perfeccionando. Sigamos con la parte del lunes. 5 de enero se titula Los pedidos de Pablo en oración. Estas lecciones fortalecen nuestra vida espiritual. Amén. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza y comparte este material con otros. Es una manera que puedes apoyar a nuestro ministerio, La Voz de la Esperanza. Amén. Bien. Jorge Muller era director del orfanato Ashley Down en Inglaterra. Cierto día, su orfanato amaneció sin alimento para sus más de 1000 huérfanos. Muller entró a su habitación y oró. Amado Padre de los huérfanos, nos falta pan. Te lo pido en Jesús. Amén. Tremendo. Minutos después, varias carretas llegaron al orfanato trayendo panes. Wow. Dijeron, señor Muller, fuimos
a entregar esos panes al castillo a la familia real, pero reclamaron que estaban demasiado quemados. Uf, Para no tirarlos, decidimos donarlos al orfanato. tremendo, increíble. Müller anotó en un cuaderno más de 50,000 oraciones que fueron respondidas por Dios para él y esos huérfanos. ¡Wow! ¿Cuántas oraciones Dios contesta en nuestras vidas? Cuando dependemos de Dios, Él crea circunstancias favorables para nosotros. Así es. Ese era el caso de Pablo, ¿no es cierto? En Filipenses 1, del 9 al 11, leemos sus peticiones. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo no pedía para sí mismo, él pedía por sus hermanos en Cristo. Amén. ¿Sabes? Él deseaba que los creyentes filipenses prefirieran solo lo mejor. En el griego, ta diaferonta. Ahora, eso significa en el griego cosas diferentes. En su oración, subyacía un énfasis en la iglesia como comunidad. Pablo sabía que era primordial preparar a los creyentes para la venida de Cristo. Él sabía que la pureza interior se convierte en impecabilidad exterior. Pablo guiaba a sus hermanos en Cristo a prepararse para el día cuando el carácter de todos será revelado. Recordemos, hermanos, la norma de Jesús para probar nuestro carácter es: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, del 15 al 20 lo explica. Dios espera más que impecabilidad. Él busca frutos positivos. El proceso por el cual oraba Pablo involucraba todos los pasos de la vida cristiana de los filipenses e incluían demostrar, lógicamente, verdaderos frutos. Y además, Pablo rogó a Dios que los filipenses abundaran en amor, en ciencia y en conocimiento. ¿Saben decir? Su referencia al conocimiento no puntualiza meramente algo, intelectual. Implica un discernimiento de lo espiritual que solo se puede obtener mediante la comunión con Dios y el estudio de su palabra. Claro que sí. Pablo también pidió a Dios que los filipenses fueran sinceros, lo que en el griego se entiende como juzgados por la luz del sol, refiriéndose a una pureza de acción irreprochable. Increíble. Y Pablo igualmente deseaba que sus hermanos no causaran ofensa, ¿no es cierto? O sea, que no fueran un obstáculo, que no dijeran ni hicieran nada que dificultase que una persona creyese en Jesús. Es cierto. Cuando pensamos en esto, en resumen, Omar, Pablo anhelaba que sus hermanos en Cristo, o sea, los cristianos de Filipos, andasen como es digno del Señor, ¿no es cierto? Agradándole en todo, dando fruto en buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios, como lo explica Colosenses 1:10. Ahora, Nessie, la lección hace hincapié en la frase que vuestro amor abunde aún más. La pregunta es, ¿cómo podemos abundar más y más en amor, Nessie? ¿Y por qué esto es tan importante para la vida espiritual? Wow. Me gustaría que me contestes eso si puedes y también para todos los que nos están mirando. Bueno, Omar, el amor no son cosquillitas en el estómago, ¿no es cierto? Cierto. El amor significa compromiso y el amor en realidad viaja en un camino de doble vía. Claro. O sea,
el amor definitivamente es producto de la obra que Cristo hace en nuestro corazón. Y solo si nuestro amor es sabio como el amor de Cristo, entonces aprenderemos a ser sinceros, aprenderemos a no ofender a otras personas. Estás usando el amor lógico. Claro. No el amor abstracto que el mundo cree que es amor. Porque ese amor, Omar, es lo que nos prepara para la Claro. segunda venida de Cristo, Claro. ¿no es cierto? Así que en eso se basa Ahora, todo. el autor y teólogo Donald Carson especuló sobre cuál es la mayor necesidad de los cristianos hoy. Planteó una hipótesis sobre diferentes respuestas que las personas podrían ofrecer. Y es interesante, Nessie, porque Carson enumeró áreas como la pureza en asuntos sexuales, la integridad financiera, la generosidad, la evangelización, la plantación de iglesias, el pensamiento bíblico y la experiencia genuina del culto comunitario. Muy cierto. Concluyó, diciendo, estas necesidades urgentes son simplemente sintomáticas de una carencia más grave. Lo que más necesitamos con urgencia es la cristiandad. En la cristiandad es un conocimiento más profundo de Dios. Y uno de los pasos fundamentales para conocer a Dios es la oración. Una oración espiritual, persistente y con una mentalidad bíblica. En verdad, muy interesante la forma que lo explica. Y me encanta la manera descriptiva de la hermana White en cuanto a la oración. Ella escribió, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien, nos eleva a Él. Recordemos que a Dios le place que tengamos una actitud de agradecimiento al orar. Amén. Claro que sí. Esto no implica que siempre habrá un motivo para agradecer, pero que aún así nuestras oraciones deben incluir regularmente expresiones de gratitud a Dios. Así debe ser. El hecho de que Dios entregó a su único hijo para que muriera por nosotros es motivo para agradecerle cada día, demostrando nuestra gratitud con palabras de alabanzas en nuestras oraciones y buenas obras. Eso debe ser nuestro valor diario en oración. Pasemos al estudio del martes 6 de enero titulado El discernimiento espiritual aplicado. Bueno, en tu tiempo personal de estudio, lee Filipenses 1 del 12 al 18 para entender la situación en la cual se encontraba Pablo. Los cristianos filipenses se angustiaron al enterarse del encarcelamiento del apóstol. Al estar en prisión, su trabajo se veía, severamente limitado. Cierto. No podía viajar, no podía predicar, Nessie, no podía visitar las sinagogas, ni enseñar a los gentiles acerca de Jesús como el Mesías. Definitivamente ya no podía fundar iglesias. Claro que no. La situación del apóstol era desanimante, ¿no es cierto? Entonces los filipenses enviaron a Epafrodito para verificar el estado de Pablo, animarlo y, asegurarse de que sus necesidades físicas estuvieran cubiertas. Sabes, hermano, hermana, los filipenses expresaron preocupación porque ellos no sabían cómo terminarían las vicisitudes del apóstol, tanto en lo que concernía a su persona como al progreso del evangelio. Curiosamente, Pablo aseguró a los filipenses que el resultado de su prisión era bueno y no perjudicial. Quería que entendieran que en la providencia de Dios, las pruebas que soportaba estaban siendo usadas
para provecho de la predicación del Evangelio. El mensaje que Pablo envió a través de Epafrodito habrá sorprendido a los filipenses, por supuesto. Pablo veía su situación desde una perspectiva diferente. Su discernimiento espiritual lo llevó a considerar su encarcelamiento como algo positivo. Donde otros solo veían cadenas y rejas, Pablo veía un potencial de almas para el reino de Dios. Pablo mencionó que sus prisiones habían llegado a ser notorias en Cristo. Evidentemente, él había sido encarcelado no por crímenes, sino por causa de su testimonio por Cristo en todo el pretorio. Ahora, Omar, los soldados pretorianos cumplían su deber de custodiar a Pablo, ¿no es cierto? Ellos sabían que él estaba encarcelado únicamente por su fe como evangelista. Es cierto. Y seguramente esos soldados eran relevados con frecuencia. Podríamos concluir que, bueno, toda la guardia había llegado a conocer la verdad acerca de Pablo y el mensaje que él predicaba. Claramente, aunque Pablo estaba recluido, el testimonio de su vida cristiana en sí se propagaba más allá del lugar donde estaba encarcelado. Muy cierto. Las noticias llegaban por todo el imperio. Y notemos un hecho adicional, algo favorable para el Evangelio. La mayoría de los cristianos adquirieron valor como resultado de el encarcelamiento de Pablo. O sea, saber que el distinguido paladín de la verdad estaba encarcelado los animó a hacer más por la obra de Dios. Así fue. Quizás se reanimaron cuando surgió la corriente popular en favor del cristianismo después de haberse divulgado la causa del encarcelamiento del apóstol. Claro, ahora, Pablo se refirió a dos clases de personas que proclamaban el nombre del Salvador, ¿es cierto? Los que lo hacían por motivos correctos y los que lo hacían por sentir envidia de Pablo. Pero en ambos casos, hermanos, Cristo era definitivamente predicado. Pablo no paraba de hablar de Cristo Jesús. Ahora, parece difícil de creer, pero algunos buscaron beneficiarse del encarcelamiento de Pablo. Creían que el anonimato del apóstol les brindaría mayor visibilidad personal para dar a conocer el Evangelio. Con pretextos aparentemente verdaderos, se oponían al apóstol. Quizá estaban de acuerdo con él en doctrina, pero procuraban perjudicarlo por enemistad personal. O sea que había política en aquel tiempo, política dentro de la iglesia. Claro, esos hombres afirmaban que predicaban a Cristo. Es complicado analizar sus verdaderos motivos. Bueno, Pablo era optimista. Habría preferido que los hombres fueran sinceros al predicar. Pero antes de que Cristo no fuera predicado, estaba dispuesto a que aquellos que no amaban realmente al Señor proclamaran su nombre. Un cristianismo imperfectamente predicado era algo superior a un crudo paganismo. ¿Y cuál fue el resultado? La historia de Cristo fue anunciada. Aunque los motivos de ciertos predicadores puedan ser dudosos, el resultado puede ser una victoria para Cristo. Ahora, si había personas que no eran sinceras, pero también había muchos cristianos que intensificaron su actividad evangelística porque apreciaban al apóstol, debemos nosotros de aceptarlo. Sentían una consideración especial por Pablo. Respetaban el lugar que él había ocupado en la evangelización. ¿Saben decir? Esos colaboradores fieles eran y se volvieron más fervientes en la difusión del evangelio, no temiendo las consecuencias.
amaban a Pablo. Al ver cómo él padecía por su fe, confiaron más en Cristo. Claro. Y eso los impulsó a ser más activos para el Señor. Bueno, esa buena voluntad debiera ser el espíritu predominante entre nosotros, nuestras iglesias hoy día. Por ejemplo, cuando un misionero, un pastor o un líder se retira, con respeto se debieran levantar otros fieles para llevar adelante esa obra. La lección pregunta, Omar, ¿qué has aprendido de experiencias que, aunque sean malas, también te aportaron beneficio? ¿Cómo puedes aprender a confiar en Dios a pesar del sufrimiento? ¿Podrías comentar esto, Omar? Bueno, sí, todos hemos pasado en una etapa de la predicación del Evangelio persecución, o intelectual, o física, o emocional. Y esa persecución a veces parece no terminar y parece desanimarnos. Pero cuando yo miraba la meta, cuando yo miraba el resultado final y veía las conversiones de las almas, eso me daba una infusión de adrenalina. Tremendo. Y yo seguía predicando. Tuve algunas experiencias bravas que nos quisieron golpear y todo en algunos países de Latinoamérica. Tremendo. La iglesia más popular mandaba a ciertos individuos a tratar de opacar la obra que estábamos haciendo nosotros los pastores jóvenes. Wow. Y luego los llegábamos a saber, los estuvieron esperando en la esquina, los estuvieron esperando allá, y por alguna manera milagrosa Dios nos salvaba. Tremendo. Pero eso nos daba más ánimo y con más fuerza predicábamos. Amén, amén. Entonces, definitivamente, aunque sufrimos, sabemos que Claro. Dios está con nosotros, ¿no Claro. es cierto? Y entonces debemos tener ese discernimiento espiritual Amén. diferente al discernimiento Claro. mundanal, Qué así como lección. lo tenía Pablo, ¿no es Claro, cierto? claro. Sigamos con la parte del miércoles 7 de enero. Se titula El fruto del Evangelio. Y gracias por acompañarnos. Amén. Muchos nos preguntan si la remuneración económica del canal de YouTube es para nosotros en forma personal. No, de ninguna manera. El canal de YouTube pertenece al Ministerio Oficial de la Iglesia Adventista, que es auditado por la División Norteamericana. Ahora, este canal pertenece a La Voz de la Esperanza. Al inscribirte en ese canal y al ver estas programaciones, aunque veas pequeños trozos todos los días, estás apoyando a La Voz de la Esperanza. Claro. Con centavos. Seguro, seguro. Te agradecemos. Sigue adelante y dile a otros que cada día sintonicen. Así es. Gracias por hacerlo y por compartirlo con otros. Amén. También queremos que compartas el repaso de la lección, que son cortos. Los cortos segmentos. Los cortos segmentos. De cada día, ¿no es cierto? De cada día. Amén. Ayúdanos a promover eso que es nuevo. Vas a gozarte también, porque Amén. son segmentos máximos de 5 minutos. Bien, la relación del apóstol Pablo con los colosenses fue diferente a lo que tuvo con los filipenses. Los colosenses estaban en el grupo de personas que no habían visto a Pablo en carne y hueso. Colosenses 2:1 así lo afirma. Sin embargo, como lo hizo con los filipenses, Pablo agradeció a Dios por los colosenses y mencionó que siempre oraba por ellos. Es interesante, cuando leemos Colosenses 1, del 3 al 8, vemos 3 razones por las cuales Pablo Así agradecía a Dios: fe, esperanza y amor. Pablo agradeció a Dios porque los colosenses tenían los dones buenos y perfectos que recibimos de lo alto. Y verdaderamente, cuando vemos el amor que Dios nos tiene a nosotros, eso nos lleva, bueno, a confiar en Cristo y abrazamos la esperanza que nos está guardada en el cielo, algo que el apóstol Pedro corroboró
como una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Primera de Pedro 1:4. Tremendo. Pablo también enfatizó el hecho de que el Evangelio es confiable porque se basa en la verdad. Amén. Y cumple la voluntad de Dios. La verdad, hermanos, es un milagro que ocurre de la siguiente manera. Cuando se proclama el Evangelio, el poder divino se manifiesta mediante la obra del Espíritu Santo en los corazones de los oyentes. Y el oidor que está atento a la palabra divina responde. Claramente el Evangelio produce frutos porque es palabra de vida. Filipenses 2:16 así lo afirma. Quizás lo más asombroso fue la propagación del Evangelio en tan poco tiempo. A los 30 años de la muerte y resurrección de Cristo, Pablo pudo decir que el Evangelio se había difundido por todo el mundo. Colosenses 1:6. El sociólogo Rodney Stark, autor del libro La expansión del cristianismo, estimó que al fin del siglo I había unos 7.500 cristianos, pero que hacia el año 300 después de Cristo, la cifra ascendió a unos 6 millones. El modelo de Rodney Stark se basó en una tasa de crecimiento de un 3.42% anual o 40% por década, lo que es plausible para una expansión significativa a lo largo del tiempo. Ahora, claro, Omar, debemos recalcar que estamos hablando de cifras aproximadas, ¿no es cierto? Porque el cristianismo primitivo no mantenía registros numéricos precisos. Para mí era mucho más. Posiblemente. Sea como fuere, la extensa red romana de caminos facilitó la comunicación, permitió que los mercaderes lleven los mensajes más rápidos, Así fue. ayudando a que las epístolas de Pablo circularan amplia y velozmente. Pero en verdad fue el poder de Dios obrando a través de su palabra lo que dio nacimiento a la vida espiritual de tantas personas, convirtiéndolas en nuevas criaturas en Cristo. Amén, amén. El deseo de compartir el mensaje cristocéntrico era el enfoque principal de la vida de los primeros cristianos, tanto en Filipos y Colosas como en los lugares que recibieron el Evangelio o tal vez representantes de los apóstoles. Seguro que sí. Y si nos concentramos solo en los colosenses, aunque ellos no conocieron a Jesús ni a Pablo en persona, oyeron el mensaje de la redención. Sí. Y la esperanza nació en su corazón. Esa esperanza fue la fuerza motriz en su experiencia cristiana, en la filosofía de su vida, en su deseo de compartir las verdades eternas. Verdaderamente, hermano, hermana, el que está en Cristo se halla rodeado por los principios y las leyes divinas, vive por Cristo y en Cristo, porque Él es el origen y el amparo de su vida. Además, al estar en Cristo, se activa la fe del creyente, abarcando los frutos de la testificación para, presentar a Jesús como tu Salvador personal. Es como un efecto en cadena que lleva al cristiano a contar a otros las verdades del Evangelio. Ahora, la testificación en sí, con fe y amor, no solo reciben la esperanza, su poder impelente, sino que la esperanza es también su meta. La lección nos hace reflexionar. En Colosenses capítulo 1, versículo 5, Pablo escribió acerca de la esperanza que os está guardada en los cielos. Ahora, ¿cómo entiendes, Nesí? ¿Cómo entiendes esa esperanza y por qué se aplica a ti personalmente? Aunque, Nesí, realmente no la merezcas. Tremenda pregunta. ¿Podrías comentar
Sí, esto Omar. tan personal? Bueno, todos necesitamos esperanza. Claro. Y Pablo recalca que el Evangelio es lo que despierta esa esperanza. Claro, tienes razón. Y bueno, esa esperanza es especial porque se dirige a todos, los perdedores, los ganadores, los frustrados, los contentos y alegres, los debilitados, los fuertes. Y esto me incluye a mí, te incluye a ti, te incluye a ti también, hermano, hermana. Así que esta esperanza, Omar, lo más importante que debemos captar es que no es una esperanza pasajera, es una esperanza eterna. Claro, no es una esperanza hueca, sabemos que no va a venir nada de lo que se dijo. Es una esperanza que se cumple. Y es certera, claro, seguro que sí. Qué tremendo. Para Pablo y para nosotros, la esperanza es una razón esencial para agradecer a Dios. Amén. Por eso, en Colosenses 3:17, Pablo va un poco más allá al decir: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, Pablo animó a su audiencia, claro, los filipenses, los colosenses, y también nos anima a nosotros a encarnar la acción de gracias y la oración en nuestras vidas. Amén. Así podremos reflejar nuestra profunda y certera creencia en la maravillosa esperanza que nos está aguardada en el cielo. Amén. Bien, analicemos el estudio del jueves 8 de enero titulado El poder de la oración. Al orar por los colosenses, Pablo enunció peticiones especiales, sí lo hizo, específicas. Rogó que Dios los llenara del conocimiento de la voluntad divina. En Colosenses capítulo 1, versículo 9, explica que conocer la voluntad divina, significa actuar con sabiduría y entendimiento espiritual. Claro. ¿Cómo obtenemos sabiduría? Confiando en Dios, hermanos. Amén. Haciendo su voluntad, no dependiendo de nuestro entendimiento que es efímero. Bueno, suena excelente, Omar, pero a menudo surge esta pregunta. ¿Cuál es la voluntad divina para mí ahora, en esta situación que estoy enfrentando? Bueno, la lección menciona 3 fuentes principales de donde podemos conocer la voluntad de Dios. Es cierto. La primera fuente, la Biblia. Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera mi camino, Salmo 119, 105. La segunda fuente es por circunstancias providenciales, cuando pedimos que Dios abra o cierre puertas. Colosenses 4:3. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo nos guía para reconocer la voz divina. Isaías 30:21 dice: tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Maravilloso. Además, Pablo oró para que los colosenses anduviesen como es digno del Señor. Colosenses 1:10. ¿Podemos ser dignos? No. Pero Dios nos considera dignos por su gracia. Notemos, hermanos, Pablo utilizó el verbo andar varias veces al escribir a los colosenses. Significa vivir conforme a la ley divina mediante la obra del Espíritu Santo. Y al orar, Pablo entró en detalles específicos. Rogó que las vidas de los colosenses y las nuestras sean agradables a Dios. Además, enumeró varias maneras de lograrlo. Primero, siendo fructíferos en buenas obras. Segundo, creciendo en el conocimiento de Dios. Y tercero, agradeciendo a Dios diariamente. Recordemos que dar gracias es un acto de adoración y está entrelazado con la oración. Pablo repetía el término siempre, sugiriendo que tanto la oración como la acción de gracias eran componentes constantes, integrales en su propia vida. Y Pablo anhelaba que sus lectores imitaran su vida de agradecimiento y oración. ¿Sabes? Necesitamos orar más.
Hay que comunicarse. A donde no hay comunicación hay ruptura. Claro, claro. Hay que orar más para que Dios nos dirija con el poder divino necesario y para vencer los obstáculos. Ahora, la lección nos hace reflexionar. Si alguien te preguntara, bueno, ¿cómo sabes que Dios te está guiando? Yo te hago esa pregunta a ti ahora, Nessie. ¿Cómo sabes? Bueno. Omar, cuando Dios está presente, definitivamente la obra del Espíritu Santo se hace presente en mí. O sea, mi corazón cambia, mi perspectiva cambia, empiezo a notar que Dios está obrando en mí. Qué lindo. Y es más que un sentimiento, es una transformación. Algo maravilloso. Es la lógica del Evangelio. Claro, porque no es puro emoción. No, la emoción vienen y se van como las olas esto del es mar. algo profundo porque empiezo a Claro. querer orar más, a leer más la Biblia, a conocer más a Dios. Y lógicamente, Te emocionas también. al hacerlo, bueno, todo cambia. Mi carácter cambia, empiezo a ser más compasiva hacia los demás, Qué bien. más amorosa. Los desafíos que antes me abrumaban, ahora los enfrento con la ayuda de Dios. Causa y efecto. Hermoso. Hermano, hermana, ¿has notado alguna de estas señales en tu vida? ¿Cómo te ha estado guiando Dios? Si estás en las redes sociales, escribe tu comentario. Amén. Busca a Dios en oración. Elena G. de White escribió en El Camino a Cristo, página 94. ¿Por qué han de ser los hijos y las hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de desviarnos del sendero recto. Y la lección del viernes subraya nuestra necesidad de orar, pidiendo a Dios que nos guíe. El libro Ministerio de Curación, capítulo Planes para el Futuro, dice: muchos son incapaces de idear planes definidos para lo porvenir, y esto los llena, de ansiedad. Recordemos que la vida de los hijos de Dios en este mundo es vida de peregrino. No tenemos sabiduría para planear nuestra vida. Dejad que Dios haga planes para vosotros. Confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos. Cuando confiamos en las promesas del Señor y tenemos esa comunicación continua con Él, vamos a ver los resultados en nuestra vida, Amén, amén. pero también los resultados en las personas que nos rodean, porque verán algo diferente en nosotros. Claro. La verdad que una maravillosa lección. Cierto. Y alabamos a Dios. Gloria a Dios. Ahora, Nessie, ¿qué te parece? Recapitulemos la lección. En primer lugar, las obras de Dios animaban a Pablo en la prisión y deben alentarnos a nosotros también. Número 2, Pablo no pedía para sí mismo, oraba por sus hermanos en Cristo expresando gratitud a Dios. En tercer lugar, Pablo utilizó el discernimiento espiritual en situaciones difíciles. Ese discernimiento es un don de Dios y debemos pedirlo en oración diariamente. Número 4, Pablo nos anima a dar gracias al orar, reflejando nuestra certera creencia en la esperanza que nos está guardada en el cielo. Y en quinto lugar, la oración incesante permite que Dios nos guíe por el sendero de la rectitud. Gloria a Dios por estas fructíferas enseñanzas. Oramos para que produzcan resultados positivos en tu vida. Pero esto no es todo, ¿no? Oh, no, Nessie. La semana que viene ampliaremos los consejos paulinos. Amén. La próxima lección se titula Vida y Muerte. Acompáñanos, estudiemos juntos y no te pierdas el excelente tema que el pastor Grieve presentará este viernes. Lleva por título El Cordero que quita el pecado. La verdad que será un tema precioso porque vamos a entender y cómo podemos tener una relación con ese Cordero que quiere limpiarte de toda maldad. Amén. ¿Sabes? Cada programa de La Voz de la Esperanza tiene el fin de enriquecer tu vida espiritual.
Lo hacemos porque Cristo viene pronto y deseamos verte en el cielo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de La Voz de la Esperanza para que no te pierdas ningún programa y puedas compartirlos con otros. Y recuérdate, nuestros repasos cortos de la lección toda la semana. Claro, gracias porque nos acompañas semanalmente. Gracias por tus comentarios, tus oraciones, tu apoyo financiero a La Voz de la Esperanza. De nuestra parte, oramos por ti y los tuyos.